En la reunión familiar, la hija de mi hermana anunció, «Mamá dice que nunca aportas nada a esta familia». Todos aplaudieron. Sonreí y dije, «Perfecto. Entonces no echará de menos los $5.200 que cubro de su hipoteca cada mes». Mi hermana se puso pálida. Y entonces la hija de mi hermana, Madison, debería haber cerrado la boca hace mucho tiempo, pero simplemente tuvo que decir algo lo suficientemente alto como para que todos en la reunión lo oyeran. Justo cuando la gente empezaba con el postre, 30 personas, a algunas de las cuales no había visto en años. Todos reunidos para celebrar mi ascenso. El ascenso que nadie del lado de la familia de mi hermana había reconocido realmente. No porque no lo supieran, sino porque si no se trataba de ellos, no les importaba. Madison se creía graciosa, como su madre. Y durante demasiado tiempo, dejé pasar ese tipo de comportamiento. Los cubrí, los ayudé, pagué por cosas que no tenía por qué pagar, todo para mantener la paz. Esa paz terminó en el segundo en que ella abrió la boca. La reunión fue idea mía, pero en realidad no la quería. Greg me dijo que la cancelara cuando vimos la lista de invitados, pero mis hijos estaban deseando que llegara, y pensé, está bien, una vez más. Fue en la casa del lago que alquilamos todos los años. Pagué por todo, comida, bebidas, preparación, limpieza, hasta las sillas plegables. No es que nadie se diera cuenta. Erika llegó con un vestido de verano que reconocí porque lo pagué la primavera pasada cuando dijo que no podía permitirse nada para ella. No me saludó, solo me saludó con la mano y entró con Madison, que ya estaba pegada a su teléfono. No hablaron con mis hijos, apenas asintieron a Greg. Yo todavía intentaba mantener la compostura, intentando decirme a mí misma que no dejara que me afectara. Luego llegó el postre. Mi mamá estaba a mitad de una historia sobre algo que nuestro padre hizo en el pasado, y la gente estaba medio escuchando, medio masticando pastel de fresas. Y fue entonces cuando Madison decidió soltar su pequeña granada. Mamá dice que nunca aportas nada a esta familia. Así de simple, como si estuviera repitiendo algo casual que había oído 1000 veces. La mesa entera se quedó en silencio. Se podía sentir un cambio. Mi mamá se calló. Greg se quedó helado. Mis hijos me miraron como si no estuvieran seguros de si se les permitía decir algo. Y Erika, ella simplemente siguió bebiendo su bebida como si fuera el problema de otra persona. Sonreí. Ni siquiera sé por qué. Tal vez fue porque finalmente dejé de preocuparme. Y dije, perfecto. Entonces no echará de menos los $5.200 que cubro de su hipoteca cada mes. Hubo jadeos reales y algunas personas aplaudieron. No por alegría, más bien por conmoción, porque la única persona que no esperaban que hablara acababa de correr el telón. Erika se puso pálida. Madison parpadeó como si no lo entendiera. Greg se levantó, alzó un poco su copa y dijo, quizás era hora de que yo contara el resto. Así que lo hice. Les recordé a todos que el todoterreno que Erika conduce no es suyo. Yo lo compré. Está a mi nombre. Incluso cubro el seguro porque dijo que no podía conseguir la aprobación por su cuenta. Mencioné las facturas de servicios públicos que pagué discretamente cuando les iban a cortar la luz. Las clases particulares que pagué cuando Madison empezó a suspender en segundo año y a Erika le daba demasiada vergüenza pedirle ayuda a mi madre. Los regalos de Navidad que les envié de parte de Santa Claus, incluso cuando Greg y yo tuvimos que usar nuestros propios ahorros. Hice todo eso en silencio y aún así es como me veían. Greg se inclinó y dijo, hemos terminado de ayudarlos, ¿verdad? No dudé. Sí. A partir de hoy. Y así de simple, la dinámica cambió. El grifo se cerró de repente. Erika lo sabía, Madison lo sabía, y ambas sabían que vendrían más cosas. La reunión terminó más rápido de lo que esperaba después de eso. Unos pocos parientes pusieron excusas y se fueron temprano. Mi tía Brenda intentó aligerar el ambiente recogiendo los platos de postre como si estuviera en una misión. Erika no me dirigió ni una palabra más. Madison desapareció de nuevo en su teléfono, probablemente enviando un comentario sarcástico de todo lo que pasaba a su pequeño círculo. No me importó. Greg y yo subimos a los niños al coche y condujimos a casa en silencio durante los primeros 10 minutos. Entonces Jesse, mi hijo mayor,
Preguntó en voz baja si estaba bien. Le dije que estaba mejor que bien. Y lo decía en serio. Esa noche, fui directamente al despacho de casa y saqué la carpeta. Los pagos de la hipoteca que había estado haciendo por Erika, configurados en pago automático a través de nuestra cuenta conjunta. Lo cancelé, así de simple. El siguiente vencía en 4 días. Me volví hacia Greg y dije, eso le va a llegar el golpe muy rápido. Él sonrió sin siquiera levantar la vista de su tableta. Bien. No me detuve ahí. A la mañana siguiente, llamé a la compañía de seguros y saqué a Erika de la póliza del coche. Como el vehículo está registrado a mi nombre, necesitaría cambiar todo a su propia cobertura. Tendría que venir a recoger los formularios de transferencia de titularidad ella misma si quería conservarlo. Le dejé un único mensaje de voz. Corto y directo. Tendrás que empezar a cubrir tu hipoteca, y el seguro del coche ya no está a mi nombre. Avísame cuando estés lista para encargarte del papeleo. Ella no me devolvió la llamada, pero Madison sí. 3 días después, me envió un largo y dramático mensaje de texto acusándome de abandonar a la familia y de empeorar las cosas. Dijo que su madre llevaba 2 días llorando y no sabía qué hacer. Dijo que podría tener que dejar de ser animadora si las cosas no mejoraban. Me quedé mirando el mensaje, atónita. Ni una palabra sobre la reunión, ni una palabra sobre lo que ella dijo. Ninguna disculpa, ninguna asunción de responsabilidad, solo chantaje emocional y pánico porque por primera vez se les hacía responsables. Así que respondí con una sola frase. Los actos tienen consecuencias, Madison. Nada más. Ese fue el momento en que supe que había hecho lo correcto. No solo por mí, también por mis hijos. Necesitaban ver que la amabilidad no significa ser un felpudo. Que puedes querer a la gente y aún así decir basta. La semana siguiente fue tranquila. Luego llamó mi madre. Quería hablar las cosas y sugirió que tal vez había sido demasiado dura, que Erika estaba pasando por un mal momento y no sabía cómo pedir ayuda de la manera correcta. No dije nada al principio. Luego le hice una pregunta. ¿Sabías que yo estaba pagando su hipoteca? Se quedó en silencio. Luego dijo que no. ¿Exacto? Lo intentó una vez más. Quizás solo el coche. Quizás solo unos meses más. Pero la interrumpí. Le dije que había estado ayudando en silencio durante años y nadie se había dado cuenta. Pero en el momento en que paré, de repente yo era la villana. Así no funciona la familia. Al menos no la mía, ya no. Y el verdadero giro, Erika apareció al día siguiente. No en mi casa. En la oficina de Greg. No envió un mensaje, no llamó, ni siquiera intentó aparecer en mi casa. Erika fue directamente a la oficina de Greg como si eso fuera a funcionar. Sabía que era mejor no enfrentarse a mí, así que intentó manipularlo a él en su lugar. Greg me llamó después de que ella se fuera, y lo primero que dijo fue, «No te vas a creer esto». Entró en su oficina sin anunciarse, con unas gafas de sol enormes y una falsa confianza, y preguntó si podía hablar un momento con él. Greg no la echó porque no es ese tipo de persona, pero tampoco fue amable. Simplemente escuchó. Empezó con lágrimas. Dijo que no entendía por qué la había tomado por sorpresa delante de toda la familia. Dijo que se sentía humillada. Dijo que su hija no le había hablado en 2 días. Como si eso fuera culpa mía de alguna manera. Luego llegó a la verdadera razón por la que estaba allí. Dijo que el pago de la hipoteca había sido devuelto. Su cuenta estaba en descubierto. El banco estaba llamando. Dijo que estaba tratando de mantenerse fuerte por el bien de Madison. Y que tal vez si Greg podía ayudar a suavizar las cosas entre ella y yo, tal vez podríamos llegar a un acuerdo. Fue entonces cuando Greg se reclinó en su silla y le dijo que tenía que irse. No gritó, no discutió, solo le dijo que se había acabado, que la ayuda había terminado, que había agotado más oportunidades que nadie en nuestras vidas, y que cualquiera que fuera la conversación que pensaba que iba a tener con él, era la oficina equivocada, el hombre equivocado y la década equivocada. Ella se fue en silencio y luego me envió un largo párrafo que hacía parecer que yo había abierto una brecha en la familia, que había hecho que Madison se sintiera insegura, y que no entendía cómo podía ser tan fría después de todo lo que habíamos pasado.
Era como si estuviera reescribiendo la historia en tiempo real, como si yo no hubiera pasado los últimos años sacándola de apuros mientras ella susurraba a cualquiera que quisiera escuchar que yo era una egoísta. No respondí. Bloqueé su número esa noche. Madison también se quedó en silencio. Ni una palabra, ni una publicación, ni una historia. Sus redes sociales, que normalmente funcionaban 24 horas al día, 7 días a la semana, se quedaron inactivas durante 2 días. Luego apareció una foto. Un selfie borroso con un pie de foto críptico sobre que los verdaderos nunca se van. Sabía a quién iba dirigido. No me importó. Luego llegó la carta, 2 páginas, escrita a mano, doblada cuidadosamente y dejada en mi buzón sin remitente. Era de Erika. Escribió que estaba reflexionando, que tal vez había dejado que su orgullo se interpusiera, que tal vez debería haber dicho gracias más a menudo, que nunca se dio cuenta de lo mucho que yo había hecho. Pero incluso en su disculpa, había un trasfondo como si yo hubiera reaccionado de forma exagerada, como si pudiera haberlo manejado de forma más privada. Me pidió que no castigara a Madison por sus errores. Me preguntó si reconsideraría dejarles quedarse con el coche. Dijo que lo necesitaban para sobrevivir. Me senté allí leyendo esa carta y sentí algo que no había sentido en años. Alivio. Porque finalmente, el peso se estaba desplazando. No solo de mis hombros, sino de toda mi vida. Las mentiras, la manipulación, la culpa. Se estaba resquebrajando. Pero aún no había terminado. Les di una semana, 7 días completos para que entraran en razón, se disculparan o al menos intentaran actuar como adultos. Erika envió una carta escrita a mano, 2 páginas de culpa cuidadosamente redactada, pero nunca apareció en persona. Madison no me dijo una palabra directamente, pero tenía mucho que decir en las redes sociales, pies de foto ambiguos como, la familia puede ser la más fría, algunas personas solo ayudan para poder presumir de ello más tarde. Ese tipo de cosas. Ninguna disculpa, ninguna responsabilidad, solo más ruido. Esperé en silencio, pero ya había dejado de esperar que cambiaran de actitud. Así que cogí la llave de repuesto. El todoterreno aparcado en la entrada de Erika todavía me pertenecía legalmente. Lo había mantenido a mi nombre porque su crédito estaba por los suelos, y no quería que incumpliera y arruinara el contrato de arrendamiento. En aquel entonces, no lo pensé 2 veces. Ella necesitaba ayuda. Yo tenía los medios. Así es como siempre empezaba. Pero esta vez, había terminado de hacer de patrocinadora. Conduje hasta su casa sobre el mediodía de un jueves. Sin previo aviso. Aparqué el coche directamente enfrente de su casa, tomé fotos de todo. El kilometraje, el estado, la matrícula. Cerré las puertas con llave y metí la llave en un sobre. Dentro, dejé una nota adhesiva con una sola línea. Es tuyo cuando lo pagues. Cuando me giré para volver a mi propio coche, Madison salió. Se detuvo en el porche, descalza, con las mangas de la sudadera cubriéndole las manos, y simplemente me miró fijamente. Me preparé para una mala actitud, para otro comentario sarcástico, pero en su lugar preguntó, ¿me odias? Me pilló por sorpresa. No sonaba enfadada, solo pequeña. No era la adolescente engreída que se burló de mí delante de todo el mundo. No era la chica que pensaba que ella y su madre podían coger y coger para siempre sin consecuencias. Le dije que no. No la odiaba. Odiaba cómo me trataban. Lo dije con calma, sin emoción, y luego me giré para irme. Antes de que pudiera dar 2 pasos, la puerta principal se abrió de golpe. Erika salió furiosa, también descalza, con el teléfono en la mano, todavía en medio de una conversación con alguien. La oí decir algo sobre cargos por descubierto y avisos de demora. Y entonces me miró a los ojos. No te atrevas a dar la espalda a esto, Stasi. Lo has arruinado todo. No me detuve. Subí a mi coche, subí las ventanillas y me fui sin decir una palabra. Y no me sentí culpable. Ni un poco. Esa noche, alrededor de la medianoche, recibí una serie de mensajes de Madison. Largos. Primero, se disculpó. Luego, me culpó. Luego, se disculpó de nuevo. Dijo que su madre estaba hecha un desastre,
que la compañía eléctrica había llamado, que tal vez tuvieran que vender la televisión. Dijo que no entendía por qué estaba siendo tan cruel. Cruel. Esa palabra se me quedó grabada. Como si años de favores no devueltos y ayudas financieras no significaran nada. Como si yo hubiera pulsado un interruptor y arruinado todo su mundo. Pero la verdad es que yo no arruiné nada. Simplemente dejé de arreglar lo que ellos seguían rompiendo. A la mañana siguiente, a las 7:40, Greg me despertó sacudiéndome con su teléfono en la mano. Un mensaje de voz. Le dio al play. Era Madison. Había aparecido en su oficina no para gritar, no para suplicar, sino para pedir trabajo, y no cualquier trabajo. Dijo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Dijo que necesitaba dinero rápido. Greg no dijo nada cuando terminó el mensaje de voz. Solo me pasó su teléfono y caminó hacia la cocina como si necesitara un café antes de reaccionar. Lo escuché 2 veces. La voz de Madison era baja, temblorosa, no la de la chica segura y sarcástica a la que estaba acostumbrada. Dijo que lamentaba aparecer sin cita, pero que necesitaba trabajo, que no le importaba de qué tipo. Archivar, limpiar, contestar teléfonos, cualquier cosa. Su madre no estaba muy bien. Las facturas se estaban acumulando. Las cosas se estaban poniendo raras en casa. No me sentí mal. Todavía no. Lo que me llamó la atención fue lo que vino después. Dijo que había algo que quería decirme, algo que no había dicho delante de nadie. Algo sobre su madre. Greg le envió un mensaje de texto más tarde esa mañana. Le dijo que se reuniera con nosotros en una cafetería cerca de su oficina. Territorio neutral. No la quería en nuestra casa. Todavía no y ciertamente no si traía drama con ella. Llegó 10 minutos antes, con el pelo peinado, la sudadera reemplazada por una chaqueta que probablemente le había pedido prestada a alguien. Sin maquillaje, solo pálida y cansada. Parecía que no había dormido en días. Esperaba otra actuación. Más chantaje emocional, pero me sorprendió. Se deslizó en el reservado y dijo, no sabía lo de la hipoteca. No hasta la semana pasada. Yo no respondí. Greg se sentó a mi lado, con los brazos cruzados, solo escuchando. Madison dijo que Erika le había estado mintiendo durante años. Le decía que todo estaba bien, que tenía todo bajo control, que yo me ofrecía a ayudar porque le debía algo a la familia después de haber ascendido tanto por encima de todos los demás. Ella pensaba que yo quería pagar. No sabía nada de las facturas, los pagos del coche, los costes de las clases particulares. Ni siquiera sabía que yo había pagado su viaje de animadoras a Florida el año pasado. Pensaba que su madre había encontrado una manera. Y luego, después de la reunión, encontró los avisos del banco en el cajón. Cartas rojas, últimas advertencias, una carta de ejecución hipotecaria. Me miró y dijo, sé que no es tu culpa. Simplemente no sabía con quién enfadarme hasta ahora. Fue entonces cuando me di cuenta de que Madison había sido utilizada igual que yo. Quizás no de la misma manera, pero bastante parecido. Erika también le había mentido. La había mantenido en la oscuridad. Me había hecho parecer la villana mientras ella hundía silenciosamente el barco con las 2 a bordo. Madison metió la mano en su bolso y sacó un sobre roto. Dentro había un cheque doblado, uno que yo había escrito hacía más de un año. $850 al portador. En la línea de concepto, comida. Ni siquiera recordaba haberlo escrito. Dijo que lo encontró en el cajón de su madre con al menos una docena más sin cobrar, simplemente ahí. Me quedé mirándolo. Dijo, creo que los guardaba por si alguna vez necesitaba una prueba con la que hacerte sentir culpable. Ese fue el momento en que todo encajó. Erika nunca tuvo la intención de arreglar nada. Solo quería mantener un registro de cada favor, cada dólar, no para estar agradecida, sino para usarlo. Empujé el cheque hacia Madison y le dije que ya no contrataba a familiares, que si quería un trabajo, tendría que solicitarlo en otro lugar por su cuenta. Parecía desolada, pero asintió. Sin discutir, solo un silencioso, sí. Pero mientras nos levantábamos para irnos, dijo algo que no esperaba. No creo que haya terminado. Mi madre, creo que está planeando algo.
Hice una pausa, le pregunté a qué se refería. Madison miró al suelo y dijo, la oí hablar con la abuela. Está intentando poner a la familia en tu contra. Dijo que has cambiado. Dijo que Greg te controla. Dijo que podría contarle a todo el mundo que les estuviste robando dinero todos estos años. Que no eres tan generosa como pretendes ser. Y fue entonces cuando supe que Erika estaba perdiendo el control. Y lo peor, mi madre la estaba ayudando. Estaba intentando envenenar el pozo. Eso fue lo que dijo Madison mientras estábamos en el aparcamiento después de la cafetería. Erika había estado llamando a parientes toda la semana, inventando historias, diciéndoles que Greg controlaba el dinero, que yo estaba usando mi ascenso para actuar con superioridad, que me había inventado los pagos para avergonzarla públicamente. Y lo peor, mi madre estaba escuchando. No quise creerlo hasta que el teléfono sonó esa noche. Era mi madre. Empezó con una charla trivial, preguntó por los niños, preguntó por el trabajo. Sabía lo que venía, así que esperé. Entonces lo dijo. Quizás deberías haberlo manejado en privado, Stacy. Quizás no necesitabas humillar a tu hermana de esa manera. Eso fue todo. Ese fue el momento en que supe que se había acabado. Le pregunté si recordaba quién pagó su alquiler el invierno pasado cuando se le estropeó la calefacción. Se quedó callada. Le dije que Erika no habría sobrevivido los últimos 3 años sin mí. Y la única razón por la que estaba enfadada ahora era porque el viaje gratis se había terminado. Intentó interrumpirme. No la dejé. Dije, ¿quieres tomar partido? Está bien. Solo no vengas a mí cuando ella agote también tus ahorros. Y colgué. Al día siguiente, fui al departamento de vehículos y comencé el proceso para recuperar el todoterreno. Legalmente, tenía todo el derecho. Era mío. Le había dado suficiente tiempo, suficientes advertencias, suficiente amabilidad. Ya no estaba pidiendo. El tipo de la grúa me llamó 3 días después. Dijo que el coche ya no estaba, no había sido robado. Erika había falsificado la venta usando documentos falsos. Le había vendido el coche a un tipo al otro lado de la ciudad por dinero en negro. Mi coche vendido. Llamé a la policía, presenté la denuncia, les di todo. Fotos, título de propiedad, mensajes de texto. El tipo que lo compró devolvió el vehículo sin oponer resistencia una vez que se dio cuenta de lo que había pasado. Pero ahora Erika estaba en problemas legales y sabía exactamente quién la había puesto allí. Fue Madison quien me lo contó. Vino a mi oficina llorando una semana después, temblando. Dijo que su madre estaba perdiendo la cabeza, gritándole a todo el mundo, culpándome de todo. Dijo que les habían cortado la luz esa mañana. Que no había comida en la nevera. Que encontró una lista en el cuaderno de su madre titulada, Maneras de hacer que Stacy se arrepienta. La lista incluía llamar a recursos humanos en mi trabajo, denunciar a Greg por abuso financiero y difundir rumores sobre ambos. Fue entonces cuando Greg intervino. Apareció en casa de Erika a la mañana siguiente, solo. No gritó, no discutió. Le entregó una carta mecanografiada. Decía lo siguiente. Cualquier acoso, calumnia o comunicación adicional resultaría en una orden de alejamiento. Cualquier intento continuado de involucrar a nuestros hijos, familia extendida o lugar de trabajo conduciría a acciones legales completas. Estaba oficialmente prohibida en nuestra propiedad, nuestros teléfonos y nuestras vidas. Ella le cerró la puerta en la cara. 2 días después, mi madre volvió a llamar. Dijo que Erika se lo había contado todo, que estaba demandando a mi hermana, que le estaba arruinando la vida porque no podía soportar la verdad. Le pregunté a mi madre si ella quería ser la siguiente. No respondió. Así que volví a colgar. Esa fue la última llamada que acepté. Y esto es lo que pasó después. Erika y Madison se mudaron de su casa de alquiler 2 meses después. Nadie sabe dónde. Madison finalmente consiguió un trabajo en una farmacia al otro lado de la ciudad. Dejó de publicar en línea. Mi madre todavía vive sola. Ahora es más callada. Sabe dónde está el límite. ¿Y yo? Estoy bien. Mis hijos me respetan más que nunca. Vieron cómo son los límites.
Greg y yo estamos más fuertes que nunca. Todavía tengo el cheque que Madison me devolvió. El que Erika nunca cobró. Lo guardo en mi cajón. Un recordatorio. Intentaron convertirme en la villana por hacer demasiado, pero nunca pensaron que pararía. Ahora lo saben, y finalmente me respetan. No porque grité. No porque peleé.